En este video te voy a enseñar cómo diseñar y simular el punto Q, punto de trabajo o punto de operación de un JFET 2N3819 en PSpice. La configuración es de source común y el transistor está polarizado mediante un divisor de voltaje y nuestras especificaciones son ganancia 15.4 decibels y un ancho de banda de 280 kHz. La ganancia tiene una tolerancia de más o menos 1 dB y el ancho de banda una tolerancia de más o menos 40 kHz. Los datos iniciales que nos van a proporcionar o que vamos a medir, cual sea el caso, son IDSS 9.54 mA y BP menos 2.9 voltios. Estos dos datos pertenecen al transistor JFET y se lo miden en el laboratorio. Con estos dos datos podemos pasar a calcular el beta, cuya ecuación sería IDSS sobre BP al cuadrado, lo cual nos da un resultado de 1.13436 milis. Ahora pasamos a las curvas de entrada y de salida. Con una configuración de este tipo se va a poder graficar nuestras curvas en el simulador PSpice, y para escoger nuestro punto de trabajo vamos a asignarnos una cociente inicial en drain que lo llamé ID propuesto y le di un valor de 5.4 miliamperios. Se puede escoger otro valor, pero es recomendable que este valor esté en el centro de la curva de entrada para que así se tenga una mayor linealidad y no haya tanta variación. Entonces el ID propuesto es 5.4 miliamperios y un VDD de 20 voltios, que es este de acá, la fuente DC con la cual se va a alimentar el circuito. Con estos datos nos podemos ir al simulador, armar este circuito, hallar el beta y escoger un punto de la curva en la que vamos a trabajar, que sea próximo a los 5.4 miliamperios que habíamos seleccionado con anterioridad. Aquí ya tenemos armado el circuito. Para entrar a este programa, lo primero que vamos a hacer es instalar PSpice y entramos a este programa que dice Schematics. Este es el programa que vamos a utilizar, parte de PSpice. Para poner estos componentes simplemente hay que picarle al buscador y buscamos, por ejemplo, para la fuente DC, BDC. Y la primera que sale es esta de acá, le damos a Place y lo colocamos en donde necesitemos. Para el transistor es con su código, que está ahí, es J2N3819. Entonces J2N3819. Y aquí está, y lo mismo, place o si no doble clic. Esto de aquí es una sonda de corriente y lo podemos seleccionar de aquí. Esto es de voltaje. Para unir los distintos componentes simplemente nos vamos a la parte superior, en la parte del lápiz, que es este de aquí, Draw Wire, y con esto podemos hacer líneas que unan dos distintos componentes. Una vez tengamos armado el circuito, lo que vamos a hacer es modificar los parámetros del transistor acorde a nuestros datos iniciales, para lo cual vamos a ir a la pestaña de Edit, Model, y vamos a ir a Edit Instance Model. Aquí vamos a modificar el beta y el BTO. El beta es el que calculamos hace un momento y lo copiamos tal cual en esta parte donde dice beta igual a ahí. Y el BTO es el BP, entonces reemplazamos ese valor que lleva por defecto por el BP de nuestro transistor. Le damos en OK y para comprobar volvemos a darle a Model a ver que no se haya modificado nuestros datos. Como se puede ver, se mantienen los datos que pusimos, entonces estaría correcto. Ahora nos vamos a la parte de análisis setup. De ahí solo nos fijamos en DC Switch. El VGS es de la primera fuente que va en la parte del G y la S del transistor. Está como voltaje source de tipo lineal. Esto es para graficar la curva de entrada. Empezamos en -4, terminamos en 0 y con un incremento de 0.01. Nos vamos a Nested Switch y aquí colocamos como nombre BDD, que va en la otra parte para la otra fuente, igual como fuente de voltaje, pero en este caso le vamos a poner un value.
sería un valor y en este caso sería 20 voltios. Lo simulamos. Se nos abre otra ventana donde vemos la curva de entrada claramente. Con el prop cursor vamos a desplazarnos hasta la parte más alta y vamos a fijarnos la parte de la corriente, que en este caso está 9.901 milis en el voltaje cero. Eso no es igual a nuestro dato inicial, entonces tenemos que corregir modificando el beta y obtener un valor bastante similar o igual al que tenemos. Para ello vamos reduciendo el beta, prueba y error, para ver cuál se acerca más. En este caso obtenemos 9.776, nos vamos acercando, pero no es el correcto. Entonces seguimos intentando. Luego de varios ajustes logramos obtener el valor deseado, que es 9.542 milis. Y el beta final que usamos para este fue 1.093 milis. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar un voltaje que nos acerque a la corriente que nos habíamos dado inicialmente. Esa corriente que nos habíamos dado inicialmente era 5.4 miliamperios. Entonces vamos a seleccionar un voltaje que nos dé un valor de corriente cercano a 5.4 milis. En este caso sería 720 milivoltios o lo que sería 0.72 voltios, que nos da una corriente de 5.4012 milis. Con eso es más que suficiente, seleccionamos eso, lo guardamos. Con este valor nos vamos a crear un nuevo archivo con el mismo circuito, simplemente le vamos a cambiar algunos parámetros. Nos vamos al análisis setup de ese sweep. Aquí, por ejemplo, en la primera parte lo cambiamos al BDD y en esta vez va a empezar que empiece en 0, termine en 20 con un incremento de 0.01. Esto para graficar la curva de salida. Estos son los puntos que va a ir graficando el programa. Luego en Nested Sweep, aquí cambiamos el valor a BGS, voltaje y Value List también. Y aquí en la parte de Value le vamos a poner el voltaje que hemos seleccionado hace un momento, que era 0.72. Listo. Le damos a OK, Close y simulamos. Una vez simulado, vemos la curva de salida. Y lo primero que vamos a hacer es irnos a fijar en la parte de la rodilla, ahí, en ese punto donde se ve que hay una rodilla donde comienza la linealidad de la gráfica. Le hacemos un zoom y vemos en dónde es más o menos que empieza la linealidad de la gráfica. Vemos que está en 2.1, en 2.2. Para facilitar los cálculos y que no hayan tantos decimales posteriores, vamos a elegir un número par que tenga el decimal par. En este caso sería 2.2. Este voltaje es el que va a ir a la resistencia RS, a toda la resistencia RS. Vamos a restar 20 menos 2.2 y ese resultado lo vamos a dividir entre 2, que vendría siendo 8.9 voltios. Entonces a esos 8.9 voltios le vamos a sumar 2.2, los 2.2 iniciales, lo cual nos va a dar un voltaje de 11.1 que vendría siendo el voltaje de drain a tierra. Este voltaje es justamente el del punto de salida que nos va a servir para continuar con el análisis del punto de entrada. Nos vamos a otro archivo, igual similar, el mismo circuito, en el cual vamos a ir cambiando algunos valores simplemente, como por ejemplo en la primera parte del DC Sweep, vamos a poner BGS, empieza en -4, termina en 0, incremento 0.01.
Ahora en el nested sweep va a ir el BDD y en el valor lo vamos a cambiar por justamente esos 11.1 voltios que acabamos de calcular. Le damos a OK, Close y lo simulamos. Esta curva ahora es la curva de entrada. Entonces ahí lo que vamos a seleccionar va a ser el voltaje 0.72 que antes habíamos escogido, y esa corriente es la corriente final que vamos a usar de trabajo, que también tendría que ser similar a la corriente del punto de salida. En este caso vemos que como en 0.72 la corriente es 5.2982, muy cercano al 5.4 inicialmente que habíamos previsto. Entonces con esto nos vamos ahora sí al punto de salida, circuito de salida. Solo lo simulamos, no quiero hacer nada más. Nos vamos al voltaje 11.1, que es el punto de salida respectivamente. Y podemos notar que la corriente es 5.2979. También muy similar al punto de entrada. Con esto acabaría la parte de la simulación de las curvas de entrada y de salida. Ya que tenemos el punto Q, lo que sigue es el análisis en DC. Y aquí les muestro un adelanto de cómo queda el circuito simulado. Si te gustó el video y te gustaría que subiera la parte 2, que es el análisis en DC, dale like y comparte. A los 20 likes voy a subir el video. No olvides suscribirte para que te notifique cuando suba el video.